Buenos días a todos, espero que me oigáis y escuchéis perfectamente. Bienvenidos a esta jornada virtual sobre avances en telemedicina que teníamos programada desde hacía muchísimo tiempo y que por fin podemos tener y desarrollar, ¿no? Como sabéis, bueno, de todas las crisis pueden surgir oportunidades y en nuestro caso la pandemia ha supuesto un revulsivo en todo lo que es los desarrollos tecnológicos bueno, que de cualquier otra manera no hubiesen tenido el avance que han tenido tan espectacular en tan poco espacio de tiempo, ¿no? De ello, pues se benefician pues, de profesionales, pacientes y en general el mundo de la salud, porque era una asignatura pendiente y bueno, yo creo que todos estamos muy en línea con las posibilidades que nos presentan en este sentido y la telemedicina pues es una de ellas que en una comunidad como la nuestra además con la dispersión geográfica que tiene donde hay pues, domicilios de los ciudadanos que están a más de 100 kilómetros de su centro hospitalario de referencia, es una oportunidad. Nosotros habíamos empezado ya a trabajar en telefarmacia, como muchísimas otras comunidades, habíamos empezado a dar nuestros pequeños pasos. Teníamos algunas formas de telefarmacia ya instauradas en algunas áreas de salud, pero no teníamos desarrollado, de hecho todavía no lo tenemos desarrollado, ni una normativa que lo regule, ni de hecho teníamos habilitada todos los desarrollos a nivel tecnológico necesarios como para dar soporte a una actividad como esta. En la cronicidad, el aumento de la esperanza de vida, la dispersión geográfica, las nuevas necesidades de los pacientes han hecho que las consultas externas de los hospitales se hayan incrementado y crecido exponencialmente en poco tiempo, ¿no? En los últimos años, incluso a nivel de la atención primaria, el crecimiento también en la atención a los pacientes que precisan pues, medicación extranjera ha crecido también muchísimo y ahora mismo consideramos absolutamente necesario acercar la farmacia clínica, que es lo que es, y la atención farmacéutica, que es lo que queremos desarrollar a través de la telemedicina, al domicilio del paciente, o lo más cercano posible al paciente. Para avanzar en este proyecto, pues contamos con la experiencia de dos excelentes profesionales que nos van a contar pues, cómo ellos viven y cómo ellos han desarrollado estos programas de telemedicina en sus ámbitos de aplicación. Por un lado tenemos a la doctora Begoña Tortajada, yo creo que es absolutamente conocida por todos vosotros, que es directora del área de farmacia y nutrición de las agencias sanitaria de Costa del Sol y además es la delegada de la representante de la SED de Andalucía, que nos va a hablar sobre todo de los aspectos normativos y de desarrollo de la telefarmacia desde un punto de vista de la organización de los servicios de salud, de los aspectos que tienen que ver con la entrega de medicamentos a domicilio y todo lo que hay alrededor de la consulta de atención farmacéutica. Ella además se va a hacer cargo de la ponencia que estaba a cargo del doctor Ramón Morillo, porque motivos personales le hacen imposible poder participar, así que se lo agradecemos doblemente por su generosidad. Y por otro lado también nos va a hablar el doctor José Luis Marco, que es jefe de servicio, bueno, el jefe de servicio del área de farmacovigilancia de la Consejería de Sanidad de Valencia, y es un experto en comunicación, es un experto en atención farmacéutica conductual y nos va a acercar un poquito al mundo de la atención farmacéutica desde ese ámbito de la aplicación que es absolutamente necesario desarrollar con estos modelos asistenciales que son a distancia, ¿no? La comunicación y la humanización van de la mano y en ese sentido yo creo que vamos a aprender mucho de la experiencia de los dos profesionales. Así que sin más, le cedo la palabra y por favor, Begoña, encantada de tenerte con nosotros y cuando quiera puedes empezar. Muchas gracias, Concha. Voy a compartir la pantalla, si hay algún problema me decís, ¿vale?
Ya debería estar. Sí, perfecto. Muy bien. Bien, pues nada, agradecer las presentaciones y agradecer también la invitación a Fuensalud por la coordinación y a Almiral por hacer posible esta jornada. Como ha comentado Concha, me voy a hacer cargo de la presentación también de Ramón, que por motivos personales no ha podido estar con nosotros hoy. Así que bueno, voy a hacer un mix de las dos presentaciones y ruego que bueno, pues en lo que son las preguntas luego al final hagáis uso de ellas para, si se me ha olvidado comentar algún aspecto que consideréis relevante, pues me lo recordáis para ver si lo podemos tocar en ese sentido. Bien, como sabéis, la atención sanitaria, no pasan las... A ver. Ahora. Bueno, voy a tener algún problema al pasar las presentaciones, pero bueno. Como sabéis, la atención sanitaria ha evolucionado mucho en los últimos años. Podemos decir que ya desde hace años se acuñó el término de la telefarmacia porque bueno, este desarrollo de la atención sanitaria en cuanto a la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación no ha sido ajeno al desarrollo de la farmacia hospitalaria. Ya hace años se acuñó el término de telefarmacia como la práctica farmacéutica que realizaban los farmacéuticos de hospital a distancia y más recientemente la SEF, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, en su posicionamiento sobre telefarmacia incluye esta definición, la telefarmacia como la práctica farmacéutica a distancia a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, si yo os hubiese preguntado antes de la pandemia sanitaria cuántos de vosotros estabais realizando actividades de atención de telefarmacia, probablemente no hubieseis caído en que muchas de esas actividades que ya realizamos en los servicios de farmacia desde hace tiempo también se incluyen dentro de esta definición de telefarmacia. Antes de pandemia estábamos realizando validación terapéutica, consultas de atención farmacéutica no presenciales, o estábamos siguiendo la adherencia, o estábamos realizando cursos o formación, o dábamos información a pacientes sobre medicamentos, o nos estábamos coordinando con otros profesionales a través del uso de estas tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, podemos decir que la farmacia hospitalaria ya incorporó hace años la utilización de actividades de telefarmacia para el desarrollo de su práctica farmacéutica, al igual que lo hicieron otras asociaciones internacionales, pues lo promovió también la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria para mejorar el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes y contribuir así a una mejora de la salud de nuestros pacientes. De todas formas, antes de seguir con la presentación, me gustaría hacer una parada en esto y bueno, recordar que la telefarmacia es mucho más que la entrega de medicación. Esto es difícil, lo que os pido, porque es verdad que llevamos tiempo, semanas, meses, refiriéndonos a la telefarmacia únicamente en el ámbito del envío de la medicación y el de la atención farmacéutica no presencial, pero como habéis visto en la diapositiva anterior, la telefarmacia incluye mucho más que estos únicos aspectos, ¿vale? Hemos visto que pues, los medios de comunicación o incluso otros profesionales farmacéuticos relacionados con nosotros de otros ámbitos asistenciales se refieren únicamente a la telefarmacia en el ámbito del envío de la medicación o la atención farmacéutica no presencial. Pero bueno, para esto sabéis que para nosotros no es ajeno ni novedoso porque llevamos realizando actividades de telefarmacia, aunque no las denominásemos así, desde hace tiempo en los servicios de farmacia hospitalarios. Y por ello, pues sabéis que nosotros desde hace tiempo se viene trabajando desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en el desarrollo de la atención farmacéutica al paciente externo. El paciente externo, como ha comentado Concha, es un paciente que se caracteriza por haber evolucionado mucho en número en los últimos años. Es un paciente que se caracteriza también por no estar hospitalizado, por tener una farmacoterapia compleja asociada a una patología crónica y que requiere un abordaje especial que realizamos nosotros, los farmacéuticos, desde las consultas de atención farmacéutica externa porque tenemos una formación especializada.
En este contexto, como os hemos dicho, la SED lleva años trabajando en el desarrollo de un mapa estratégico de atención farmacéutica al paciente externo a través del proyecto MAPES, que se puso en marcha en 2014. Con este proyecto MAPES lo que pretendíamos era construir o desarrollar un marco estratégico sólido para el desarrollo de la atención farmacéutica al paciente externo de manera uniforme en todas las unidades de atención farmacéutica. Luego, unidos a este proyecto MAPES o desde el grupo de trabajo MAPEX se han ido desarrollando otra serie de iniciativas para contribuir al desarrollo de este modelo de atención farmacéutica, como son el modelo de consulta en la atención farmacéutica al paciente externo, el modelo CMO de capacidad, motivación y oportunidad. Más recientemente, como vamos a comentar luego, se publicó en mayo del 2020 el marco estratégico sobre telefarmacia y el posicionamiento de la SEF sobre telefarmacia, y más recientemente se ha publicado la norma de certificación de las unidades de pacientes externos. Todo esto para contribuir al desarrollo de las unidades de atención farmacéutica al paciente externo. Y bueno, y en este desarrollo en el que nos veníamos inmersos de desarrollo de las unidades de atención farmacéutica desde hace unos años, pues vemos que en marzo estalla esta pandemia sanitaria a nivel mundial que, bueno, obliga a tomar una serie de medidas en todo el mundo, una serie de decisiones drásticas que provocan cambios a nivel social, económico y también a nivel profesional. Nosotros nos vemos obligados en un tiempo récord a modificar este modelo de atención farmacéutica al paciente externo. Y esto lo hemos hecho en las unidades de pacientes externos casi desde cero en alguna de las unidades de pacientes externos. Os hablo desde cero porque bueno, pues no teníamos en muchos de los hospitales. En esta gráfica podéis ver que tan solo 1 de cada 5 hospitales a nivel nacional habían puesto en marcha actividades de telefarmacia que incluían dispensación no presencial antes de la pandemia, y el resto de hospitales pues tuvieron que poner casi desde cero en algunos casos en marcha esas actividades. Digo desde cero porque en algunos hospitales sí que habían pues, trabajado en algún proyecto piloto, estaban pensando en poner en marcha este tipo de iniciativas, lo que facilitó la incorporación de esta manera tan rápida de estas actividades de telefarmacia durante la pandemia. También podemos decir que el circuito el circuito utilizado para el acercamiento de la medicación pues ha sido diferente en unos hospitales a otros, ¿no? Podemos ver en esta gráfica que está sacado de la encuesta que se desarrolló por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria durante las primeras semanas de pandemia, que los pacientes recibieron en su mayor parte, como veis aquí en la barra verde, la medicación en su propio domicilio. Luego esto fue seguido de la entrega de medicación a través de los centros de salud, la entrega de medicación a través de oficinas de farmacia, y luego de manera minoritaria se utilizaron otros circuitos como es el envío de medicación a través de asociaciones de pacientes, a través de voluntarios, asociaciones de voluntarios, etcétera. La elección de uno u otro circuito vino determinado no solo por las experiencias previas que estaban realizando en los hospitales antes de la pandemia, sino porque bueno, pues en algunos sitios, como por ejemplo en Andalucía, os puedo hablar de lo que se denominan áreas de gestión sanitaria, en lo que se incluye la gestión conjunta del servicio de farmacia hospitalaria y el servicio de farmacia del Distrito de Atención Primaria. Pues estas áreas de gestión sanitaria, por supuesto, se decidieron por utilizar de manera preferente también el envío a través de centros de salud, puesto que la alianza ya estaba generada. En cuanto a la atención farmacéutica no presencial que se fue realizando durante estos meses o primeras semanas de pandemia sanitaria, podemos decir que el 87,6% de los pacientes había recibido una teleconsulta, una llamada de atención farmacéutica no presencial, previo al envío de la medicación en domicilio. Como hemos comentado antes, que esto se ha puesto en marcha sin un posicionamiento de las comunidades autónomas, ni mucho menos a nivel estatal. Y también podemos decir que no existía tampoco un posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. En su defensa puedo decir que el grupo MAPEX llevaba meses, y no voy a decir por lo menos un año, trabajando sobre el desarrollo de este marco estratégico en telefarmacia.
Y esto fue clave para que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria pudo publicar en un tiempo récord también este documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre telefarmacia en mayo del 2020. En esta semana en la que nos confinaron en marzo, se estaba revisando este documento de marco estratégico sobre telefarmacia perdón, en la Junta de Gobierno y estaba pendiente de realizar unas pequeñas modificaciones para su publicación. Os puedo adelantar como anécdota que estas modificaciones que pensábamos hacer sobre el marco estratégico de telefarmacia, que nos parecían en su momento muy novedosas para publicarlo así tal cual, hoy en día podemos decir que se han convertido ya en obsoletas. Os recomiendo la lectura de ambos documentos porque sí que podéis obtener una visión clara de los ámbitos de aplicación de la telefarmacia y de cuál es el posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Bien, dentro de las actividades de telefarmacia que hemos comentado antes, me voy a centrar sobre todo en la atención farmacéutica no presencial, porque es realmente esta atención farmacéutica no presencial la que añade valor a todas las actividades de telefarmacia que vamos a realizar. Para que se desarrollen las actividades de atención farmacéutica no presencial, es clave que se den todas estas premisas que aquí os pongo. Primero, tenemos que desarrollar un procedimiento normalizado de trabajo que incluya todo el proceso, cómo lo vamos a realizar, qué agentes sanitarios van a estar implicados en este proceso, qué responsabilidades tienen y que además este documento esté aprobado por la dirección del centro hospitalario y por la dirección del propio servicio de farmacia hospitalaria. Además, la elaboración de este documento debe tener un abordaje multidisciplinar en el que intervengan todos los agentes implicados en este procedimiento de atención farmacéutica no presencial. Debe incluir un criterio claro para la selección de pacientes. Deben estar establecidos estos criterios en base a criterios de priorización, eficiencia y equidad en la toma de decisiones. Podemos apoyarnos para seleccionar estos criterios de selección de pacientes en los modelos de estratificación ya publicados en el modelo de MAPEX o CMO. Además, debe incluir este procedimiento de atención farmacéutica no presencial un consentimiento informado de los pacientes. Digo informado porque tenemos que proveer al paciente de información oral y escrita sobre qué compromisos adquiere y qué responsabilidades adquiere también al entrar en algún tipo de estos programas de atención farmacéutica no presencial para que el paciente lo tenga claro. Además, deberíamos de tener acceso a una historia clínica informatizada porque todas y cada una de las acciones que realicemos de manera no presencial deben quedar recogidas en esta historia clínica informatizada. También debemos de incluir todas y cada una de las citas que tengamos con el paciente no presenciales dentro de la agenda de citación del hospital, al igual que el resto de actividades de telemedicina. Y los objetivos que nos marquemos con el paciente en cuanto a esta atención farmacéutica no presencial deben ser los mismos que los de una consulta de atención farmacéutica presencial. Lo que pasa que, como os imagináis, el abordaje será diferente. En cuanto a la estratificación de pacientes, hemos comentado que tenemos que tener en cuenta una serie de premisas. Me remito al documento de posicionamiento de la SEF y os leo para que también quede claro que la inclusión de pacientes se debe basar en el concepto de equidad y no se restringirá ni por patologías ni por medicamentos. Esto es muy importante, sino según las necesidades individuales desde el punto de vista clínico, farmacoterapéutico y la situación personal del paciente. Esto es muy importante que lo tengamos en claro para incluir dentro del documento o el procedimiento normalizado de trabajo. En cuanto a la estratificación de pacientes, esto no está incluido en ningún documento, pero sí que os puedo adelantar que pueden ser unos criterios que se tengan en cuenta a la hora de seleccionar los pacientes que van a ser susceptibles de la utilización de estas actividades de telefarmacia no presenciales. Debemos de incluir pacientes que tengan una baja complejidad terapéutica. Para ello, para seleccionar estos pacientes de baja complejidad terapéutica, podemos ayudarnos de los mapas de estratificación del modelo CMO o del proyecto MAPEX. Podemos incluir aquellos que tengan un nivel 3 de estratificación. Además, deben tener un régimen terapéutico estable y sin ingresos en los últimos meses. En este caso, yo he establecido 6 meses.
que tengan una adecuada adherencia a los tratamientos que vamos a dispensar, que además tengan una ausencia de visitas hospitalarias en los últimos meses, que tenga una asistencia previa presencial adecuada al servicio de farmacia sin ninguna incidencia y que además presenten algún tipo de limitación social, como puede ser distancia al centro hospitalario donde van a recoger la medicación, o alguna situación de dependencia o alguna situación laboral que les impida venir a recoger la medicación. En cuanto a la consulta, en cuanto a tengamos seleccionado el paciente que va a ser candidato a recibir este tipo de atención farmacéutica no presencial, tendremos que acordar con él una cita presencial para establecer cuáles son los compromisos y responsabilidades que adquiere. En esta visita presencial debemos de, como hemos comentado antes, que el paciente nos dé su consentimiento. Este consentimiento tiene que ser informado y se debe quedar recogido en la historia clínica del paciente. Le vamos además a informar sobre todo el proceso que incluye la atención farmacéutica no presencial, que puede incluir o no entrega de medicación en el entorno del paciente. Además, debemos de aprovechar esta visita presencial para verificar las competencias digitales del paciente, porque debemos de establecer con él cuál va a ser el medio de comunicación que vamos a utilizar para ponernos en contacto con el paciente de forma no presencial. Además, debemos de establecer con el paciente los objetivos terapéuticos, tanto a corto como a medio o largo plazo, que vamos a querer alcanzar junto con él. Además, vamos a planificar las consultas de atención farmacéutica no presencial y presencial. Vamos a tener una dualidad virtual presencial y debemos de planificar con él cuándo se van a dar las consultas presenciales y cuándo vamos a tener con él las consultas no presenciales. Y además, si procede, debemos de también comentar con el paciente aquellos aspectos relacionados con la organización logística del envío de medicación. En la siguiente diapositiva os voy a mostrar lo que sería, esto se incluye en el proyecto MAPES, en el mapa estratégico telefarmacia, pero viene a ser una descripción del proceso que puede incluir esta dualidad virtual presencial con entrega de medicación en el entorno del paciente. Hemos comentado que primero vamos a tener que hacer una selección de los pacientes, vamos a definir previamente estos criterios de inclusión y exclusión. Además, vamos a tener, una vez seleccionado el paciente, una consulta presencial en la que vamos a tener en cuenta todos estos aspectos que hemos comentado antes. En esta consulta presencial vamos a aprovechar para hacer una dispensación presencial y luego empezaría el periodo de tiempo en el que vamos a realizar las dispensaciones no presenciales y la atención farmacéutica no presencial, acordando con el paciente en la próxima visita presencial en la consulta médica, pues también una consulta presencial con nosotros y donde iniciaremos también otra consulta, otra dispensación presencial y podemos bien paralizar este proceso de no presencialidad o bien continuar con el circuito. ¿De acuerdo? En cuanto a la entrevista de atención farmacéutica no presencial, hemos dicho que debe perseguir los mismos objetivos que la presencial, pero que estos se van a abordar de manera diferente. En cada teleconsulta que realicemos con el paciente, se proporcionará al paciente toda la información necesaria y toda la información que sea acerca del tratamiento dispensado, de manera que todo esto va a quedar recogido en la historia clínica del paciente. Debemos incluir al menos toda esta información en el informe médico que dejemos colgado en la historia clínica electrónica. Debemos recoger la indicación para la cual está prescrito este tratamiento que estamos dispensando de forma no presencial, además la dosis y pauta terapéutica prescrita, qué duración de tratamiento le estamos dispensando, cómo se tiene que administrar el paciente esta medicación. Revisaremos si ha habido alguna posible reacción adversa y también le daremos recomendaciones para evitar su aparición. Chequearemos lo que es el tratamiento domiciliario y si hay alguna posible interacción. Revisaremos con el paciente de manera clara cuáles son los objetivos farmacoterapéuticos a alcanzar a corto, medio, largo plazo.
de acuerdo a las circunstancias clínicas del paciente. Revisaremos la adherencia utilizando cuestionarios específicos o de forma genérica. Y bueno, en el caso de que estemos incluyendo algún tipo de medición de PROS, de resultados en salud reportados por el paciente, pues debemos de explicar la utilización de las herramientas propias para la recogida de estos datos en función de la situación clínica y de la patología del paciente. En cuanto a los medios tecnológicos que vamos a utilizar para realizar esta atención farmacéutica no presencial, podemos utilizar una comunicación que se llama sincrónica, como por ejemplo utilizamos llamadas de teléfono o videollamadas. En Andalucía se está utilizando esta aplicación corporativa, el Circuit, para hacer las videollamadas. También podemos utilizar una comunicación asincrónica, es decir, una vez establecido con el paciente, pues podemos comunicarnos con él a través de correo electrónico o a través de vídeos informativos que habremos grabado anteriormente o a través de una consulta vía web, etc. Y también pues, estamos utilizando en Andalucía este tipo de mensajería tipo SMS a través de una herramienta corporativa que se llama Mercurio. En cualquier caso, la comunicación es muy importante que sea bidireccional y esta comunicación puede ser una comunicación programada con el paciente o a demanda. Se recomienda que sea una comunicación programada, especialmente cuando se elige como medio de comunicación una comunicación sincrónica mediante llamadas o videollamadas, para que el paciente sepa cuándo va a recibir esa llamada o videollamada telefónica. En cuanto a la medición de resultados en salud, que hemos comentado antes, si incorporamos esta medición de resultados en salud, pues utilizaremos herramientas de telemonitorización, apps, etcétera, que pueden ser también de manera sincrónica o asincrónica, ¿no? Recogiendo todos estos resultados y enviándolos de forma programada al servicio de farmacia. En cuanto a la herramienta, ideal que podamos desear en cuanto a una aplicación corporativa que recoja todo esto, desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria nos gustaría que estuviera integrado en la historia clínica, que también tuviera integrada la agenda de citación de los pacientes, que a través de esta aplicación corporativa podamos hacer una gestión de los envíos de la medicación, que podamos trazar en todo momento en qué situación se encuentra el envío, si está en proceso de envío, si ya ha llegado, si el paciente lo ha recepcionado, si ha sido devuelta la medicación, etcétera. También que podamos realizar a través de esa herramienta corporativa las llamadas o videollamadas o que tenga este tipo de mensajería bidireccional para ponernos en contacto con el paciente. Además que se puedan incorporar la medición de resultados en salud y que esté integrada dentro del resto de aplicaciones de telemedicina que se utilicen en el servicio de salud o en el hospital. En cuanto a las necesidades del paciente, podemos decir que, bueno, que al paciente le puede interesar que esté dentro de su agenda de citaciones, ¿no? Para que sepa cuáles son las consultas de atención farmacéutica no presencial y presencial, por ejemplo, el resto de consultas médicas que puede tener el paciente. Además, sería muy interesante que el paciente tuviera acceso a su historia clínica, que el paciente pudiera gestionar el envío de medicación, que además pudiera trazar su envío para saber cuándo le va a llegar, si en el caso de que lo reciba en el domicilio, por ejemplo, que el paciente sepa cuándo va a tener que estar en casa para recoger esa medicación, que además pueda realizar con esta misma aplicación corporativa las llamadas, videollamadas y la mensajería con el servicio de farmacia, y que también desde esta misma aplicación se puedan recoger estos resultados esta medición de resultados en salud. En cuanto a los medios humanos, ruego que recojáis estas recomendaciones con cautela porque esto forma parte de estimaciones que se han hecho para un trabajo que nos ha encargado la Subdirección General de Farmacia, en el que bueno, pues, hemos estimado, en función de los datos que tenemos del proyecto MAPES, que aproximadamente entre un 30 y 40% de los pacientes atendidos en las unidades de atención farmacéutica son candidatos a recibir esta atención farmacéutica no presencial. Además, como hemos comentado antes, esta atención farmacéutica no presencial debe combinarse con la presencial, no son excluyentes,
que además consideramos que además de la teleconsulta vamos a realizar envíos programados de medicación y con todo esto hay un incremento de la actividad en los servicios de farmacia hospitalaria que se ha estimado en por cada 500 pacientes atendidos de esta forma de atención farmacéutica no presencial, incluyendo envío de medicación, podemos decir que se necesitaría un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, además de medio técnico de farmacia. En cuanto al futuro de la telefarmacia, podemos decir, y esto está claro, que sobre lo que ahora mismo estamos construyendo se van a sentar las bases del futuro de la telefarmacia. Y que bueno, hay que tener en cuenta que la telefarmacia es un acto de acompañamiento al paciente en su proceso farmacoterapéutico. Debemos de estar por y para el paciente. Se habla mucho de colocar al paciente en el centro del sistema sanitario y lo que tenemos que hacer es eso. Y para colocar al paciente dentro del sistema sanitario tenemos que escucharlo. Para ello, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha realizado esta encuesta de opinión y experiencia de los pacientes que han sido subsidiarios de este servicio de telefarmacia durante la pandemia. Una encuesta que ha sido contestada por 9.500 pacientes de 81 hospitales diferentes a nivel de nuestro estado. Podemos decir como resultados preliminares que el 98% de los pacientes ha recibido este tipo de atención farmacéutica no presencial de forma complementaria a la presencial, que el 95% de los pacientes tiene una opinión favorable de esta actividad de telefarmacia, que la telefarmacia le ha ayudado al 85% de los pacientes a estar informado mejor sobre su medicación, que además el 75% de los pacientes ha recibido la medicación en su domicilio, en actos no asistenciales. Estos son unos resultados preliminares y os puedo avanzar además en un segundo análisis que podemos decir también que el 97% de los pacientes recomendaría esta actividad de telefarmacia, que el 92% querría mantenerla después de que se acabe la pandemia y que además hasta casi el 50% de los pacientes estaría dispuesto a pagar por este servicio. Begoña, discúlpame, últimos 5 minutos. Muy bien, gracias, Concha. Bien, como hemos comentado, lo ha comentado Concha y lo he comentado yo a lo largo de la presentación, esto ha supuesto un reto para los servicios de farmacia, un reto que significa que para nosotros es una oportunidad de desarrollo de la atención farmacéutica no presencial como una prestación más dentro de la cartera de servicios de la farmacia hospitalaria. Para desarrollarlo y para que esto sea así, tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones. Debemos de saber y ser conscientes de que hemos dado una atención farmacéutica desigual en los servicios de farmacia, porque es verdad que los medios de los que hemos dispuesto no han sido equitativos en todos los servicios de farmacia. Se ha desarrollado muchísimo el número de pacientes en los últimos años. Y esto no ha ido acorde en todos los servicios de farmacia al incremento de medios humanos en las unidades de atención farmacéutica a pacientes externos. Además, estamos atendiendo a pacientes con multipatologías muy diferentes, por lo que necesitamos profundizar más en nuestros conocimientos. Además, hemos tenido poca presencia del farmacéutico de hospital en las dispensaciones continuas de los pacientes. Están atendidos generalmente por técnicos de farmacia o por enfermeras auxiliares y todavía nos queda camino por recorrer en la integración en equipos multidisciplinares. Como hemos comentado, tenemos escasez de medios en las unidades de pacientes externos. Esto generalmente puede que haya estado relacionado con esta crisis económica que hemos padecido en los últimos años. Además, tenemos poca visibilidad de los farmacéuticos de hospital en este sentido y bueno, pues ha también sido una amenaza los intereses que han podido demostrar algunas otras profesiones en cuanto a la dispensación de los medicamentos de dispensación hospitalaria. Pero además tenemos que tener en cuenta nuestras fortalezas, como son que somos los únicos profesionales que somos capaces de dar una atención farmacéutica especializada, que además tenemos un contacto continuo con el paciente, mientras que el médico ve el paciente únicamente 1 o 2 veces al año, nosotros lo vemos en cada dispensación, que además somos el acceso del paciente a la atención especializada y bueno, que tenemos camino recorrido como es el MAPES, la consulta CMO, etcétera. Pero tenemos que trabajar más, tenemos que darnos más visibilidad, tenemos que tener relación con asociaciones de pacientes, tenemos que incorporar los PROs en nuestra práctica asistencial y mejorar así la experiencia de los pacientes. Esto era para recordar que tenemos que trabajar con los pacientes.
También tenemos que tener en cuenta que este es un proceso de mejora continua, tenemos que incorporar indicadores para medir lo que estamos haciendo para mejorar nuestra práctica asistencial. Tenemos que también tener en cuenta que a pesar de la enorme potencial de la telefarmacia, tenemos limitaciones en el ámbito regulatorio. Necesitamos que exista un marco legislativo común en el territorio nacional que incluya las directrices necesarias para poner en marcha la implementación de esta disciplina con equidad en todo el territorio nacional. Recordar también que en el Real Decreto 21/2020 del 9 de junio sobre medidas urgentes para la crisis sanitaria COVID, se puso de manifiesto en la disposición adicional sexta que cuando existe una situación de crisis sanitaria o bien una situación clínica de dependencia, vulnerabilidad, riesgo o de distancia física del paciente a los centros hospitalarios para recogida de la medicación, por ejemplo, las comunidades autónomas podrán establecer las medidas oportunas para la dispensación de medicamentos en modalidad no presencial y que además el suministro de medicamentos hasta el lugar de destino, así como el seguimiento farmacoterapéutico, será responsabilidad del servicio de farmacia dispensador. En este caso, nosotros, y esto es una premisa muy importante y un antecedente muy importante para responsabilizarnos como dispensadores del medicamento de dispensación hospitalaria. Bueno, ya para finalizar, recordar que el verdadero valor de la telefarmacia es la atención farmacéutica especializada que nosotros podemos dar, que nuestro objetivo se debe dirigir a mejorar los resultados en salud de los pacientes y maximizar la seguridad y que, bueno, sabemos que la provisión de la telefarmacia está plenamente justificada, pero necesitamos tener un modelo de atención farmacéutica no presencial definido. Os animo a que trabajéis con la Dirección de Farmacia para desarrollar este documento de atención farmacéutica no presencial que consolide la atención farmacéutica en toda la comunidad. Y ya, por último, recordar que tenemos ante nosotros un gran reto profesional. Se nos plantea la oportunidad de asistir a un profundo cambio de la asistencia sanitaria, la digitalización de los servicios de farmacia hospitalaria y que debemos de contribuir y no esperar a que se produzca esta transformación digital. Para ello, nosotros tenemos que formarnos y transformarnos y, como os podéis imaginar, no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Y ya para finalizar, recordar esta frase de Dalai Lama que dice que, bueno, que siempre que hay un reto, como hemos comentado, también hay una oportunidad para afrontarlo, para mostrar y desarrollar nuestra voluntad y determinación. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Begoña, por tu exposición, que ha sido pues, muy clarificadora y muy concisa y fenomenal. José Luis, te damos paso, como ya os he comentado, José Luis es experto en humanización de la comunicación y nos va a exponer pues, todos aquellos aspectos que están relacionados con la atención farmacéutica de calidad desde el punto de vista de la comunicación y de la atención integral que debemos dar al paciente. Cuando quiera, José Luis. A ver. Buenos días a todos. Un placer estar aquí compartiendo esta jornada tan interesante con todos vosotros y muchas gracias a los que me habéis invitado a participar. Creo que se ve bien. Por favor, ¿se ve? Sí. Perfecto, ¿no? Bueno, ya hemos superado el primer escollo, que es cargar la presentación. Bien, la verdad es que he disfrutado de la intervención de Begoña. Nos ha puesto un escenario prometedor y a la vez un reto. José Luis, se te escucha un poquito bajo. Sí, José Luis, se te ha dejado de escuchar ahora. ¿Ahora? ¿Se oye? Muy bajo. Muy bajo. Sí.
Voy a cambiar el sistema a ver si hay alguna diferencia. Aún se te oye bajo, José Luis. ¿Ahora? Ahora muchísimo mejor. Bueno. Bueno, no quería parecer una telefonista con el sistema este, pero bueno, si se oye mejor, en aras a los resultados, los utilizaremos. Vamos a ver. Bueno, pues volvemos a empezar. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo esta jornada con vosotros. La presentación que ha hecho Begoña me ha parecido fenomenal. La verdad es que nos ha descrito una situación de actualidad y también nos ha puesto encima de la mesa algunos retos para el futuro inmediato sobre tecnología, forma de comunicarnos con los pacientes y algunos aspectos legales que hay que tener en cuenta y que son también muy importantes. Bueno, yo estoy hablando desde la Comunidad Valenciana, desde el Departamento de Salud de Gandía, Hospital Francesc de Borja. La Comunidad Valenciana tiene un sistema sanitario altamente informatizado. Tenemos acceso a las historias clínicas electrónicas de los pacientes hospitalizados, tanto del ámbito de primaria como del ámbito de la hospitalización. Y bueno, concretamente en el ámbito de la telefarmacia estamos ahora recién iniciando el proceso. Nosotros nos vamos a comunicar con los pacientes, con las personas asistidas, mediante un sistema asincrónico que nos ha descrito perfectamente Begoña, a través de vía web y correo electrónico. Va a ser mixto. Inicialmente va a ser unidireccional. Se pacta la cita con la persona con la que vamos a comunicar y en principio no hemos establecido la posibilidad de que ella solicite cita desde su ámbito personal privado para establecer la relación. Pero bueno, es un tema que tenemos que desarrollar, mirar pros y contras y es exactamente. Bueno, el título de mi intervención es humanización de la comunicación con el paciente a través de los medios telemáticos. Y vamos a hablar pues de la comunicación terapéutica. Dicho de otra manera, vamos a hablar de cómo vamos a comunicarnos, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de la comunicación verbal, qué tipo de aspectos de la vida de la persona es lo que va a ser objeto de nuestra intervención. Bien, el concepto de salud como ausencia de enfermedad ya fue superado hace mucho tiempo. La OMS definió la salud como un estado de bienestar psicobiosocial. Y bueno, pues yo creo que todos entendemos que un estado de salud como bienestar psicobiosocial ocurre circunstancialmente a lo largo de nuestra vida en pocos momentos, porque la salud es algo que viene y que va, y sobre todo si la evaluamos desde el punto de vista no solamente biomédico, sino también desde el punto de vista psicológico y social. Una definición mucho más razonable y más adaptada a la realidad sería definir la salud como la situación que tiene la persona en la cual mantiene intacta su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes. Decía Milton Erickson que la vida es un continuo proceso de rehabilitación y todos lo sabemos. A lo largo de nuestra vida, en nuestro ciclo vital, nos vamos a ir encontrando muchísimas circunstancias que de alguna manera nos van a hacer perder nuestra armonía, nuestra felicidad, etcétera, aunque sea momentáneamente. La tendencia actual social en cuanto pues sociológicamente se basa por un incremento notable de la longevidad. Es decir, va a haber muchísimas más personas con juventud acumulada, que es otra forma de llamarlo, o personas de gran recorrido, también es otro eufemismo muy interesante. Vamos hacia una población, una pirámide poblacional invertida y vamos hacia un cambio en el patrón de enfermar con una tendencia clarísima hacia la cronicidad. Esta situación supone un reto para los sistemas de salud, es decir, mucha población de juventud acumulada, patología crónica de alta prevalencia. Los datos en la Comunidad Valenciana a fecha de hoy son que el 50% de los habitantes de
de la Comunidad Valenciana padecen como mínimo una enfermedad crónica. Prácticamente 1 de cada 2 valencianos tienen una enfermedad crónica. Esta situación supone un reto enorme para los sistemas de salud que parece que cuya solución de la problemática pasa por, primero, el empoderamiento del paciente, entendiendo al paciente empoderado como un paciente fundamentalmente capacitado. Ya me sabe mal utilizar la palabra paciente, porque precisamente paciente tiene una connotación pasiva que no es la que queremos para las personas enfermas del futuro inmediato. Es decir, el paciente empoderado es un paciente capacitado para gestionar y corresponsabilizarse de su propia salud. Y la segundo enfoque, que es el que nos trae hoy aquí, es el de la teleasistencia. Es decir, vamos hacia la teleasistencia, la telemedicina, la telecomunicación. Fijaros, aquí tenemos a la izquierda esta webcam, que es exactamente igual que la que tengo yo en estos momentos delante de mí, pero aquí tenemos la otra, que es la webcam que utilizaban en la película 2001, una odisea espacial. Aquellos que la vierais os acordaréis del supercomputador Hall de la serie 9000. Y este computador que hablaba con los astronautas no solamente hablaba de aspectos técnicos referentes a la nave en el viaje interestelar, sino hablaba de miedos, hablaba de sensaciones, hablaba de temores, hablaba de expectativas. Es decir, era un computador que establecía una comunicación, una telecomunicación entre la persona y él de tipo humanizado. Y es que, aunque vayamos a hablar de telecomunicación, de teleconferencias, de telemedicina, lo que tenemos que tender es a la telepresencia. Es decir, que la comunicación, aunque sea en la distancia, dé la sensación de que estamos cerca, de que somos próximos, de que sea una comunicación humanizada. Hablar de comunicación obliga a hablar de Albert Mehrabian. Albert Mehrabian fue un psicólogo de origen iraní que desarrolló su trabajo en Estados Unidos y se hizo famoso por la regla del 7-38-55, que venía a decir que la comunicación interpersonal, lo que más impacta, el porcentaje de impacto de esa comunicación, el 7% es debido a lo que se dice, a la parte lingüística, el 38% a la paralingüística, es decir, el tono de voz, la velocidad, el ritmo de lo que se está diciendo, y el 55% es el lenguaje no verbal. Claro, cuando estamos hablando de telecomunicación, un aspecto muy importante que va a sufrir merma va a ser la parte no verbal, porque realmente nos estamos circunscribiendo a lo visual, que es lo que nos permite el objetivo de la webcam. Vamos a perder mucho del lenguaje no verbal. Lo que es importante del trabajo de Mehrabian es que, en resumidas cuentas, bueno, vamos a aclararlo. Realmente lo importante es lo que se dice, o sea, el lenguaje verbal. Lo que decía Mehrabian es que cuando hay contradicción entre lo que se dice y cómo se dice las personas, primamos el lenguaje no verbal, es decir, cómo se dice. En resumidas cuentas, lo que tiene que haber es una coherencia en todo el acto comunicacional entre lo que se está diciendo con palabras y cómo se está diciendo utilizando los aspectos paralingüísticos. Hemos comentado la velocidad, el tono de voz, el cambio de inflexión, o el lenguaje no verbal, que incluye la pose del cuerpo, los movimientos de las manos, etc. Nosotros en la Comunidad Valenciana ya llevamos un tiempo preparando a nuestros farmacéuticos para dominar la técnica de la comunicación a través de los medios telemáticos. Y aquí tendríamos un resumen muy sencillito de lo que, digamos, deberíamos de saber y deberíamos de utilizar para comunicarnos en la distancia con las personas enfermas que están en telefarmacia. Primeramente, el encuadre tiene que ser un encuadre que permita ver las manos. ¿Veis cómo mis manos se ven? Tiene que haber una sonrisa. Esto es una práctica que es difícil de hacer. Yo he estado observando cómo Begoña sí que sonreía, lo ha hecho muy bien. Yo tengo aquí para recordarme que de vez en cuando tengo que sonreír e intento hacerlo.
Una postura relajada, mirar a los ojos, fundamental. Mirar a los ojos, eso ha de hacerse entre un 60 y un 70% en el mundo occidental. En el mundo oriental las cosas cambian. Modulación de la voz, cambiando la inflexión, dando más fuerza en momentos determinados para que el mensaje tenga una mayor coherencia y una mayor fuerza. Y fundamental, mejorar la autoestima del otro. Perdona que no veo. Hay que dirigirse a él o a ella, hay que hablar de tú o de usted, pero dirigiéndose a la persona, preferiblemente utilizando su nombre. Hay que realizar una escucha activa, que esto también es una problemática porque hay personas muy habladoras que tienen mucha necesidad de comunicación y evidentemente hay que establecer algún sistema para poder acotar los tiempos de la consulta a las necesidades y a los objetivos. Y por último, que se note que te importa. Que se note que te importa. La persona tiene que notar que es objeto de tu interés y que para ti te importa. Bien, la siguiente diapositiva empieza que se note que te importa. ¿Cómo va a notar una persona que es importante para el profesional de la salud? Pues básico es conocer cuáles son las necesidades básicas de todos los seres humanos. Aquí tenemos la teoría de Ryan y de Sí, teoría de la autodeterminación. Estos autores dicen que todas las personas, todas, aparte de las necesidades de seguridad, de trabajo, en fin, las necesidades básicas son, primero, competencias, sentirnos competentes, sentirnos que somos capaces. Esa es lo que quiere decir competencia. Para sentirnos competentes, un juicio muy importante que debe de emitir la persona, y si no tenemos que ayudarle a que lo sienta así, es el juicio de control. Lo primero que tiene que sentir una persona es que, de alguna manera, la situación en la que se encuentra está bajo su control personal o a través de los medios que tiene a su disposición, incluyendo el sistema sanitario o los profesionales de la salud. Esto es muy importante. Segundo, integración. Las personas tienen que sentirse integradas en el grupo familiar, en el grupo de amigos, en el pueblo, en el país, etcétera. Tienen que notar que están integrados en su sistema sanitario. Es decir, y en tercer lugar, y no por ello menos importante, tienen que tener un sentimiento de autodeterminación. Todo el mundo necesita pensar que ella decide las cosas que hay que hacer con respecto a su propia vida. Es decir, competencia, puedes hacerlo, integración, estamos contigo en esto, tu problema es nuestro problema, el sistema sanitario y todos los profesionales estamos compartiendo el mismo interés contigo porque estamos integrados, pero la decisión es tuya porque tú eres el que decide sobre tu propia vida. Bien, ¿de qué estamos hablando? También Begoña ha comentado de que los pacientes externos, la mayoría de ellos están afectados por enfermedades crónicas de un alto nivel de impacto económico, social y sanitario. Aquí tenemos un trabajo de González de Rivera y Morera que hicieron sobre población española, en el cual midieron el impacto a nivel de estrés en la vida de las personas de algunos eventos propios de la vida normal. Por ejemplo, separación de los padres, muerte de un cónyuge, un cambio de casa. Bueno, pues en este estudio González de Rivera y Morera encontraron que padecer una enfermedad crónica en tratamiento médico tiene el mismo impacto de estrés en la vida de las personas que la muerte de un familiar cercano. Aquí lo vemos 73-73. Fijaros, la muerte de un familiar cercano es algo inevitable, socialmente aceptado. La vida es así y la muerte es una parte de ella. Sin embargo, la enfermedad crónica, cuando aparece en la vida de las personas, lo hace de una forma disruptiva, no prevista, y además se queda para siempre. Son enfermedades que nos van a acompañar mientras no se encuentre una solución definitiva, nos van a acompañar durante el resto de nuestra vida. Y esto es un estresor de alto nivel. ¿Qué hacemos las personas cuando estamos ante una situación de estrés? Pues ponemos en marcha los mecanismos de afrontamiento que tenemos en nuestro arsenal conductual. Cada uno lo hace conforme mejor le parece. De todas las maneras que hay de afrontar el estrés, y una enfermedad crónica es un estresor, ya lo hemos comentado, de alto impacto, de todas las maneras, la conclusión podría decirse que es, si funciona, bien está, y si no funciona, no.
pero de todas ellas parece que hay un consenso, estamos todos de acuerdo en que hay una metodología de afrontamiento que no es recomendable, y es la de escape-evitación. Entonces, en una primera instancia, utilizar un afrontamiento evitativo puede producir un reforzamiento porque de alguna manera evitas el estrés situacional, pero a medio y largo plazo suele ser tremendamente dañino. Podemos imaginar la situación, por ejemplo, de un paciente con colitis ulcerosa que, dada la inconveniencia que tiene salir con sus amigos por ahí porque necesita tener un aseo cerca y no sabe cuándo y dónde va a haber un aseo en condiciones para él, decide dejar de salir con sus amigos. Al dejar de salir con sus amigos se aísla socialmente y entra en un círculo vicioso de aislamiento, de no integración social, que es una de las necesidades básicas, y de ahí le puede derivar ansiedad, depresión o cualquier otro tipo de trastorno psicoemocional de consecuencias muchísimo peores. Sería un ejemplo, o un paciente con psoriasis que deja de ir a la playa porque los niños le dicen cosas o porque las personas le miran. La técnica del afrontamiento evitativo le lleva a no salir de casa para evitar estas situaciones estresantes y acaba, como estábamos comentando, entrando en situaciones a medio y largo plazo muchísimo peores. Bien, aquí tenemos el esquema ansiedad-depresión, es el modelo tripartito de Clark y Watson. Fijaros, hasta el momento nosotros como farmacéuticos que venimos de la formación biomédica siempre asociamos depresión y ansiedad pues con el DSM-5, el DSM-4, o sea, con diagnósticos de patología médica. Sin embargo, hay otra forma de ver la ansiedad y la depresión, no como diagnósticos de patología médica, sino como síntomas de una desadaptación en un problema de base. La enfermedad crónica impacta en la vida de las personas, ellas intentan afrontarlo de la mejor manera posible y posiblemente, si esa adecuación no ha sido correcta, aparezca una sintomatología del tipo psicoemocional, que serían la depresión, la ansiedad o un síndrome mixto ansiedad-depresión. La comorbilidad entre estos dos síntomas es del 80%. Es decir, el 80% de las personas con depresión tienen ansiedad y viceversa. Es decir, esta es otra forma de ver la situación de los trastornos psicoemocionales. Cuando hablamos con una persona con una enfermedad crónica en tratamiento con un medicamento biológico, no solamente debemos de centrarnos en lo que es el medicamento, sus efectos secundarios, el seguimiento, el DAS28, mirar los resultados en salud desde el punto de vista biomédico, sino también tenemos que expansionar la intervención farmacéutica y hablar de aspectos que en la conversación con las personas aparecen. Ellas nos van a comentar que se encuentran tristes, motivadas, desganadas, que su problema, la enfermedad le ha impactado en su esfera sexual, en su vida familiar, en su vida, en su rutina, en sus relaciones con los amigos. Eso va a surgir en las conversaciones y eso también se tiene que tocar porque es muy importante. De hecho, las personas van a valorar su vida por toda esta serie de aspectos. La propuesta que estamos trabajando nosotros desde el Hospital de Gandía, las dos farmacéuticas que trabajan en pacientes externos, las dos han hecho un máster en coaching y inteligencia emocional y llevamos ya años en la consulta presencial con las personas que vienen a consultas externas, dando una aportación, lo que hemos venido a llamar una atención farmacéutica conductual. Se basa en nuestro enfoque en la visión constructivista de algunas de las últimas teorías de intervención psicoterapéutica que entienden que las personas van construyendo ellas día a día su realidad según las experiencias que van viviendo. Sabemos que en el lenguaje es clave, esto viene de la última década del siglo XX, lo que se llamó el giro lingüístico. Descubrimos que pensamos con el lenguaje, pensamos con palabras y jugar con el lenguaje es fundamental para hacer cambiar la percepción de las personas sobre su situación. Está basado en la narrativa personal, es conversacional y precisamente los farmacéuticos, si hacemos algo y lo hacemos bien, es establecer conversaciones con las personas. Seguimos siendo el profesional más accesible, el profesional de la salud más accesible para la población.
Y la nueva metodología es transdiagnóstica. Ya hemos comentado de que realmente el diagnóstico del trastorno psicoemocional ya no es tan importante. No nos basamos en el DSM-5. Es decir, hablamos de situaciones, trastornos psicoemocionales, lo que serían trastornos del vivir. O sea, estar triste, estar preocupado, eso no es patológico, eso es parte de la emocionalidad de los seres humanos. Es decir, y así tenemos que verlo. Lo que no podemos hacer es olvidarlo como si no existiera. El enfoque es cognitivo-conductual, vamos a hablar de los pensamientos de las personas o de los comportamientos. El enfoque es narrativo y realmente hemos incorporado algunas de las técnicas de aparición última, que fijaros esta que dice intervención breve centrada en soluciones. Precisamente vamos a donde estamos, a qué es lo que está ocurriendo, a qué problema tiene la persona en este momento y de una forma breve vamos a intentar ayudar y darle solución. El estilo comunicacional que tenemos que establecer con las personas es no directivo, no es el típico modelo biomédico de tienes que tomarte 3 pastillas al día, 7 días a la semana, 4 semanas al mes, sino que es no directivo. Utilizamos el método socrático, se pregunta mucho y tú no, y a ti qué te parece y no te parecería mejor. ¿Y qué has sentido en esta situación? ¿Qué expectativas tienes? Es método socrático. Consideramos que el paciente es el experto y que él es el que tiene la energía y la capacidad interna que tenemos que ayudar a salir para que solucione sus problemas del ámbito psicoemocional y biomédico. Recordemos que la salud es biopsicosocial. Bien, las personas construimos nuestra realidad como personas, desde 3 ámbitos muy claros. Las emociones, los pensamientos y las conductas. Estas estructuras son las que generan nuestra sensación como personas, de nuestra vida, de nuestra trayectoria, etc. También hemos aprendido recientemente que la relación entre las emociones, los pensamientos y las conductas es bidireccional. Es decir, si yo modifico mis emociones, inevitablemente va a impactar ese cambio sobre las conductas y sobre los pensamientos. Y, por supuesto, si yo cambio mi forma de pensar, va a cambiar mi forma de sentir y mi forma de comportarme. Esto, teniéndolo claro, este triángulo con relaciones bidireccionales entre ellos es fundamental y hay que tenerlo muy presente para establecer una relación comunicacional con las personas que sea realmente humana y eficiente. Bien, un dato importante, hablamos de cognitivo-conductual, se suele decir cognitivo aquello que tiene que ver con los pensamientos y conductual con las conductas. Bueno, ya sabemos que las emociones y los pensamientos también son conductas, por eso hablamos de intervenciones conductuales. Cuando decimos intervenciones conductuales estamos incluyendo a las emociones y a los pensamientos. Bien, en cuanto a las emociones, todos los que trabajáis con pacientes externos lo sabéis. Un porcentaje muy alto, por lo menos en nuestro ámbito, acaba llorando en la consulta de atención farmacéutica. Están afectados emocionalmente de una forma importante por la patología que están sufriendo. En este ámbito, lo que tenemos que hacer los farmacéuticos es formarnos, entender cómo surgen las emociones, cómo se gestionan y luego ayudar a las personas mediante una estrategia dirigida para que ellos también aprendan a gestionar sus emociones, a reconocerlas, a saber por qué vienen y, sobre todo, a normalizarlas. Es normal que estés triste, es normal que estés nervioso. Una cosa que no se debe hacer nunca a una persona nerviosa es decirle tranquilízate, o a una persona preocupada no te preocupes, total, no sirve para nada, o simplemente no te preocupes. Las personas en su vida lo que hacen consideran que es la mejor opción de todas las que disponen, aunque sea un desastre. Decirle a una persona que lo que está haciendo está mal es enfrentarse a ella, es incapacitarla, es decirle que está equivocada. Entonces, lo primero, ante las emociones, es normal que estés preocupado. Claro, tienes una enfermedad, pero vamos a ver cómo lo trabajamos conjuntamente para que mejore tu situación en la vida. En cuanto a los pensamientos, bueno, pues también yo creo que esto es de aplicación a cada uno. Todos sabéis que nuestra mente nos habla. La dinámica del pensamiento automático, hasta que no somos conscientes de ella,
nos va acompañando a lo largo de nuestra vida y de repente un día alguien te dice, no, observa que tu mente cuando te habla lo hace por su cuenta, que tú no has decidido qué pensamiento quieres tener, sino que ella de forma automática te lanza mensajes que se le ocurren a ella. Entonces, este tipo de pensamientos intrusivos, automáticos, son muy mortificadores y hay que también aprender nosotros y enseñarle a las personas enfermas con las que nos relacionamos, que el cerebro funciona así, que la mente funciona así. Entonces hay que enseñarles también a reconocer estos pensamientos que surgen de forma disruptiva, intrusiva, muy mortificadores y que nos complica mucho la vida. Esta es una labor formativa del ámbito psicoemocional que podemos desarrollar perfectamente en nuestra consulta de pacientes externos. Fijaros, José, decías... disculpa, está dentro de los 5 últimos minutos. Gracias. Perfecto, vale, gracias. Fijaros, decía Skinner que influir o persuadir a las personas consiste simplemente en cambiar su contexto lingüístico. Fijaros, con palabras. Una persona puede cambiar la percepción de su situación en la vida simplemente con palabras. El profesional de la salud debemos de ser conscientes de que nuestras palabras impactan en la vida de las personas. Es muy importante. Fijaros, a mí me gusta decir que hay ciertas frases o ciertas preguntas que deberían de pasar por comisión de farmacia y estar incluidas en la guía farmacoterapéutica del hospital. Fijaros si es importante lo que se dice a las personas con las que nos relacionamos. Esto es una frase de Epicteto, dice: las cosas en sí no atormentan a los hombres, sino las opiniones que tienen de ellas. Y es más de lo mismo. Otro concepto muy importante es el sufrimiento. Es decir, una cosa es que una persona tenga dolor, tenga tumefacción, tenga rigidez, y otra cosa es el sufrimiento. El dolor físico viene de lo físico, pero el sufrimiento viene de lo mental. El sufrimiento lo generamos nosotros en nuestra mente y es lo que realmente más daño nos hace en nuestra vida, más incluso que el dolor o que la inflamación física. Saber esto, entender que el sufrimiento lo generamos nosotros, ya es el inicio para acabar con él. Voy a ir rápidamente porque quedan 5 minutos. Hemos comentado algunos aspectos. Vamos a trabajar las emociones con las personas, vamos a trabajar los pensamientos. Por ejemplo, una técnica que nos gusta mucho y que funciona muy bien para parar el cerebro que nos mortifica, que nos dice, que nos lanza mensajes intrusivos y mortificadores, es ponerle un nombre, externalizar nuestra mente. Mi mente se llama Bob. Yo cuando Bob me dice algo, fíjate, esto va a salir mal, o les voy a decir, Bob, ¿qué me estás diciendo? Y establezco un diálogo consciente entre yo y mi mente mortificadora. Esto, aunque parece una broma, es absolutamente de resultados increíbles y muy aceptado y muy aplaudido por las personas, pacientes con los que nos relacionamos en nuestro ámbito de consultas externas. Los pensamientos automáticos y racionales pues son espontáneos, creídos, intrusivos, idiosincrásicos, negativos, aprendidos. Por ejemplo, esto es terrible, la maximización, esto no me debería estar pasando a mí, esto ha sido culpa mía, si no lo hubiera hecho no tendría yo esta enfermedad. Todo ese tipo de pensamientos son muy mortificadores, más incluso que la propia enfermedad de base que da lugar a que tengamos este tipo de trastorno psicoemocional. Vamos a ver. Sí, un tema también importante, hay que externalizar la enfermedad, cosificarla. Es decir, no hay que hablar de diabéticos, son personas que tienen diabetes, no hay que hablar de depresivos, son personas que sufren una depresión, o personas ansiosas, no hay que decirlo, sino hay personas que están padeciendo una ansiedad. Hay que externalizar la enfermedad para luego tomar medidas conjuntas, las personas pacientes y nosotros, contra ellas. Si yo me confundo con mi enfermedad, ¿cómo voy a ir yo contra mí mismo? Este es un concepto también muy claro que debemos de generalizar en nuestras relaciones con las personas. Bueno, ya acabaría comentando algunas técnicas concretas de intervención que lamentablemente no da tiempo, pero bueno, que están ahí, están basadas en el diálogo, en la conversación con las personas, personas que cuando narran su vida la hacen de una manera saturada de problema. La enfermedad se ha metido en su vida, se ha instalado
y aparece en todas partes. Está impactando en su vida familiar, en su vida, en todos los ámbitos de su vida, puede estar impactando la enfermedad. Y eso lo vamos a ver en la narrativa saturada de problemas que van a desplegar cuando se comunican con nosotros. Bueno, es importante, lástima porque me gustaría un poquito desarrollarlo más, pero bueno, es importante tener muy claro en la relación con las personas cuáles son sus valores, entendiendo sus valores como aquello que realmente le da sentido a su vida. Y para que afloren los valores de las personas hay diferentes técnicas. A una persona le dices, ¿qué es lo que tú valoras en tu vida? Y normalmente nos podemos quedar perplejos pensando, a ver, pues no sé, la felicidad, podemos entrar en vaguedades de tipo generalista, pero realmente en la vida de las personas lo que marca valor a lo mejor son cosas muy cotidianas, muy pequeñas, y la estrategia que debemos de establecer una vez han aflorado esos valores es establecer objetivos comunes a medio y largo plazo vinculados con la enfermedad que se puedan medir en resultados vinculados con los valores, con lo que esa persona le da valor en su vida. Es decir, para un diabético, la hemoglobina glicosilada como objetivo del médico puede que no le diga nada. Es decir, para él el impacto de su enfermedad se mide en otros cánones, en otra forma de medir, que están vinculados con los valores. Cuando nosotros nos relacionamos o nos vinculamos con los valores de las personas, estamos hablando su lenguaje operativo realmente. Con esta sí que acabo. Bien, hemos estado hablando de PROs, de Patient Reported Outcomes o de PROMs. Hay muchos PROMs, escalas de autoaplicables para saber cómo está el paciente, cómo define su estado de bienestar, su calidad de vida, etcétera. Fijaros, si estamos hablando de calidad de vida, de bienestar, estamos hablando de aspectos psicoemocionales. Cada uno percibe su situación de una manera subjetiva según su emotividad, según lo que piense al respecto, según sus expectativas. Es algo muy recomendable cuando hablamos con las personas asistidas, es cuantificar de una manera sencilla. Aquí tendríamos, por ejemplo, un PROM, sería una escala visual de 0 a 10. 0 estoy muy bien, 10 estoy muy mal, o también lo podríamos hacer al revés, y preguntarle simplemente en esa escala cómo se encuentra. Una persona que dice, yo estoy fatal, pues en esta escala estoy 9, muy mal, 9, muy mal. Y dices, bueno, ¿tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos, uno de 5 y uno de 10. Tú imagínate que te llamaran por teléfono ahora desde el hospital cercano de aquí, te dicen que tu hijo ha tenido un accidente, el mayor, está ingresado en la UCI, pronóstico reservado. Caramba, ¿cómo te encontrarías? Uy, pues fatal, 10 de mal, 10 de mal. Bueno, entonces si tu hijo, que creo que ahora está bien, estará en el colegio, ¿no? Sí, pues está bien y sano. ¿Sigues diciendo que la situación actual es de 9,5? No, por supuesto que no. Si lo pones así, ahora podría estar mal, pues del nivel de 3, 4. Fijaros, este es un ejemplo de cómo dialogalmente, conversacionalmente, podemos cambiar un PRO de una manera dramática y drástica, porque las personas evaluamos nuestro estado de bienestar de forma subjetiva. Esto es muy recomendable, utilizar simplemente esta escala y periódicamente, cada vez que hablamos con ellos, es decirle, ¿y hoy cómo te encuentras? De 0 a 10 y vamos registrándolo. Nosotros tenemos un programa informático en el hospital para hacer atención farmacéutica y lo vamos a utilizar precisamente para hacer este tipo de intervenciones y tener un registro y un histórico de cómo las personas han expresado su estado de bienestar, o bien utilizando prompts al uso más complejos o simplemente utilizando un tipo sencillo como sería este. Dicho esto, hablado de emociones y hablado de pensamientos, ahora ya hablaríamos de conductas, pero de hablar de conductas ya estamos súper acostumbrados. Ahora sí, usted debe salir a pasear, usted debe de llevar una dieta determinada, etcétera, etcétera. Concretamente en el servicio de farmacia del Hospital de Gandía, desde hace 2 años, si no más, somos los responsables de la consulta de nutrición del hospital. Últimamente estamos trabajando con
pacientes obesos que van a ser sometidos a cirugía bariátrica, y la farmacéutica especialista en nutrición que tiene consulta con este tipo de pacientes ya nos comentaba cuando empezó, y dándonos cuenta que la problemática nutricional de este tipo de personas casi es secundaria comparada con la problemática de tipo psicoemocional. Es decir, no podemos dejar de lado los aspectos psicoemocionales en la intervención, en la comunicación con las personas afectadas de enfermedades crónicas, sea por obesidad, sea por enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis, etc. Ahora ya sí que acabo. La comunicación terapéutica saludable o sanadora debe de ser cercana, íntima, abordando las conductas privadas, los pensamientos y las emociones. Ha de ser, en definitiva, una comunicación humana. El objetivo de nuestra intervención, de nuestra atención farmacéutica, es empoderar a las personas y ayudarlas a vivir una vida más sana, una vida que merezca la pena ser vivida, una vida que merezca la pena ser vivida. La enfermedad, la mayoría de las veces, no va a desaparecer. Hay que aprender a convivir con ella. Hay que intentar que las personas sientan que su vida con la enfermedad sigue siendo una vida interesante, apasionante y que merece la pena ser vivida. Pues nada más, yo creo que con esto acabo. Me quedo con la imagen de las dos webcam, que cuando estemos comunicándonos con las personas a través de una webcam, intentemos que se parezca a la del supercomputador Hall 9000 de la serie 9000 de 2001, una odisea espacial, que también hablaba de emociones, preocupaciones, pensamientos, angustias, etcétera, de trastornos psicoemocionales que son parte del vivir. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Es fascinante lo que nos has contado y cómo nos has introducido en la importancia que tiene pues, la comunicación en todo lo que es el desarrollo psicosocial de la persona, ¿no? Que hasta cierto punto nos define, el lenguaje es lo que nos define, ¿no? Si os parece oportuno y dado que tenemos ya muy poco tiempo para preguntas y para intervenciones de los participantes, sí que a través del chat hay una pregunta que no sé si Begoña ha conseguido leer, si no la leo para que todos la podamos escuchar. Es de Verónica Martín Galán, responsable de telemedicina del Servicio Extremeño de Salud, y va dirigida a Begoña. Y le pregunta que si tiene datos sobre el uso de tecnologías de teleconsulta, llamadas, videollamadas y mensajería, aparte de aprovechar para felicitar a la ponente. ¿Cuál consideraría que es el método tecnológico más adecuado y cómo valora la inspección ocular en las consultas farmacéuticas no presenciales? Además, ¿qué ocurre cuando los pacientes no tienen acceso a este tipo de tecnologías? Que ¿cómo se casa esto con la equidad? Y por último, pues le pregunta si tiene alguna información adicional sobre la telemonitorización en farmacia. Si quieres, Begoña. Sí, estoy conectada. Bien, pues muchas gracias por las preguntas, porque nos permite aclarar algunos aspectos que se han podido quedar sueltos. Respecto al porcentaje de uso de tecnologías, a mí esto era algo que me preocupaba mucho antes de poner en marcha las actividades de telefarmacia, ¿no? Porque sí que había asistido a muchas charlas en las que pues, había hospitales que lo habían puesto en marcha, servicios de farmacia, y me preocupaba bastante la capacidad tecnológica, las competencias tecnológicas de nuestros pacientes. Puedo decir que ahora yo no tengo datos a nivel nacional, pero que sí te puedo hablar de los datos que tengo en mi hospital. Nosotros durante las peores semanas lo que hacíamos eran llamadas telefónicas, por lo tanto un 100% de los pacientes nos poníamos en contacto para atención farmacéutica no presencial mediante llamada telefónica. Y ya en julio pasamos a introducir el concepto de videollamada. Probablemente antes de la pandemia el porcentaje de pacientes que atendían videollamadas en otros hospitales ha sido menor,
que el que podemos decir que tenemos ahora, porque bueno, pues la pandemia, entre otras cosas, aparte de impulsar la telefarmacia, ha impulsado el uso de las tecnologías dentro del ámbito familiar, con lo cual nos ha facilitado que muchos de nuestros pacientes pues ya tengan esa competencia digital formada, ¿no? Porque han tenido que utilizarla para ponerse en contacto con sus familiares. Ahora mismo nosotros podemos decir que compaginamos todas las medios o herramientas disponibles. Preferentemente utilizamos la llamada, tenemos como un 10-15% de pacientes que prefieren la videollamada. Para nosotros es muy importante la utilización de las videollamadas y estamos apostando porque haya un mayor número de pacientes que las utilicen, al menos en alguna de las veces que nosotros nos ponemos en contacto con ellos, porque como comentáis, es muy importante esa inspección visual o ocular de los pacientes que perdemos en la no presencialidad. Porque como ha comentado también José Luis, pues bueno, hay muchos signos que podemos observar en los pacientes mediante esa videollamada que de forma telefónica pues igual no podríamos estar tan atentos a esos signos o síntomas, ¿no? Además, no podemos olvidarnos que bueno, con aquellos pacientes que realizamos las videollamadas y ellos se encuentran en domicilio, podemos tener también otra serie de ventajas, como puede ser que, por ejemplo, el paciente no se acuerde de un nombre de un medicamento que le ha puesto el médico de cabecera o alguna otra cosa que esté tomando que no está prescrito o que no podemos tener acceso a través de forma telemática, y que el paciente pues, se levanta un momento, va al botiquín, recoge la medicación, nos la muestra, o incluso cuando el paciente tiene dudas sobre la administración de alguna medicación nos puede mostrar cómo lo está haciendo para que nosotros le corrijamos, etcétera. Con lo cual, preferentemente, en mi opinión, yo elegiría la videollamada, pero sí que es verdad que debemos de compaginar varios medios o herramientas, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, se utilizan de manera simultánea. Estoy hablando de llamada y videollamada a nivel de atención farmacéutica no presencial, pero muchos de estos pacientes lo compaginan con la utilización de la mensajería del mail, ¿no? Recibimos muchísimas consultas en un elevado porcentaje de los pacientes que no pueden acceder a nosotros por vía telefónica, pero sí que pueden acceder fácilmente por mail y podemos contestar 10-15 mensajes por mail al día, más o menos. Con lo cual, medio tecnológico adecuado, pues yo creo que en función del paciente, en función de la situación y también teniendo en cuenta las preferencias del paciente y la situación en la que se encuentre, porque no es lo mismo atender una videollamada en el ambiente de trabajo que atenderla cuando está en casa, con lo cual, bueno, yo creo que tenemos que compaginar, tener varias herramientas disponibles y utilizar una u otra según el momento en el que nos encontremos. En cuanto a las competencias tecnológicas de los pacientes, pues somos conscientes de que esto puede poner en riesgo la equidad de acceso, pero yo creo que tenemos que trabajar precisamente en mejorar estas competencias tecnológicas de los pacientes. Debemos de pues, desarrollar actividades que promuevan este desarrollo de competencias en los pacientes y también en los profesionales sanitarios, ¿vale? Esto no es ajena a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y os puedo asegurar que ya estamos trabajando en cómo poner en marcha este tipo de iniciativas que mejoren las competencias tecnológicas. En cuanto a la telemonitorización de la farmacia, lo he pasado un poquitín por encima, pero Verónica, sí que me gustaría aclarar que me refería a que una vez que incorporemos esta medición de resultados en salud, yo creo que tenemos que aprovechar este momento en el que nos encontramos para que si no hemos empezado a trabajar con los PROS o PROMS, debemos de aprovechar este momento de desarrollo tecnológico en el que nos encontramos y bueno, pues utilizar herramientas de todo tipo, como puede ser la utilización de apps, que hemos dicho, la utilización de cuestionarios que pasemos al paciente para pues medir calidad de vida, calidad de manejo de su enfermedad, adaptados a cada una de las patologías o bien de forma genérica. Yo creo que esto nos daría una charla aparte para hablar de los resultados en salud reportados por los pacientes, pero me refería sobre todo a esto, aprovechar el momento para la incorporación de la medición de este tipo de resultados en salud. Con esto yo creo que he respondido a todas las preguntas. A ver.
Ah, sí, hay 2 preguntas más, Concha, aquí abajo, que si nos da tiempo me gustaría responder. Sí, por supuesto. Sí. Begoña, adelante. Nosotros, por ejemplo, dice que la aplicación corporativa Circuit no es para medir resultados en salud, es para ponernos en contacto con los pacientes. Esto es algo así como utilizar en vez de un Zoom, para ponerte en contacto con los pacientes mediante una videollamada, utilizar Circuit, con lo cual no lo utilizamos para la medición de resultados en salud. Esto de la comunicación, abordar la comunicación bidireccional. Cuando nos referimos a comunicación bidireccional, quiere decir que aunque utilices un mail, pero el paciente te tiene que contestar, no vale con que tú únicamente le mandes información al paciente, ¿no? Sino que se tiene que establecer y acordar esta comunicación bidireccional. En cuanto a los recursos humanos, os he puesto en una de las diapositivas una estimación de lo que se ha calculado que responde a una consulta de atención farmacéutica no presencial con envío de medicación. Hemos medido los tiempos y hemos estimado en función de ese número de pacientes que podemos o pueden ser susceptibles de recibir esa atención farmacéutica no presencial, pues los recursos humanos que podemos necesitar. Sí es cierto que en algunos hospitales sí que, no sé si por este momento de pandemia, se han dotado de los medios humanos y medios tecnológicos necesarios para poner en marcha esas actividades de telefarmacia con garantías. En otros hospitales no se han dado estos medios y yo creo que esto es lo que debemos de luchar porque se haga de manera equitativa para que todos apostemos de manera uniforme por unas prácticas de atención farmacéutica no presencial, ¿vale? Y con esto yo creo que ya... Sí, ya está. Yo ya he contestado las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Begoña. Yo, si los ponentes no tienen ninguna otra, sí me gustaría hacerle una pregunta muy breve a José Luis. Me ha encantado tu exposición, José Luis. Nos abre un mundo fascinante de lo que es la comunicación, que además no forma parte de una forma arreglada del aspecto curricular de los profesionales de la salud. Sí que cada vez va tomando mayor importancia, pero aún nos queda mucho que avanzar y yo creo que es muy relevante. Lo que quería trasladarte, me gustaría hacerte muchas preguntas al respecto, pero sobre todo, ¿cómo podemos saber que hemos sido efectivos en la comunicación con un paciente? Pues a través de la telefarmacia. Es decir, hay algunos indicadores que nos permitan conocer que ha sido efectiva esta comunicación. Pues vamos a ver, ¿qué es una comunicación efectiva? Esa es la pregunta del millón. Podríamos entender que una comunicación efectiva es cuando el receptor entiende perfectamente el mensaje que emite el emisor. Para poder comprobar que la comunicación ha sido efectiva, entonces tendríamos que preguntarle a la persona con la que nos comunicamos qué ha entendido de lo que yo le estoy diciendo. Hay otra forma de ver la comunicación efectiva y es entender que la comunicación es efectiva si se obtiene el resultado esperado. Es decir, todo acto comunicacional es transaccional. Nosotros nos comunicamos para algo. La comunicación es efectiva si lo conseguimos. Simplemente. Entonces, cuando uno se plantea la comunicación, sabe el objetivo que está persiguiendo, es tan sencillo como, es decir, si yo me comunico con un paciente para formarlo, será efectiva la comunicación si lo he formado. Si yo me comunico con él para que cambie un comportamiento, mi comunicación será efectiva si lo cambia, no si lo entiende, no si entiende mi intención. Eso no es efectivo. Eso es pues, que entiende cuál es mi objetivo o lo que le estoy transmitiendo, pero no será efectiva si no se consigue el objetivo real, que es que cambie un comportamiento. Eso es básico para todas las relaciones interpersonales del ámbito de cualquiera de nosotros, con nuestros amigos, nuestros familiares, con las personas asistidas, pacientes, es lo mismo. Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera y si luego él no incorpora a su vida el objetivo de nuestra intervención, es absolutamente fallida la comunicación. No sé si con esto te contesto.
Sí, la pregunta iba en ese sentido, ¿no? En el sentido de qué técnicas podemos utilizar que se hayan mostrado efectivas en los cambios de las conductas de las personas, que al final es lo que pretendemos, ¿no? Porque bueno, desde el punto de vista de la actuación a nivel de pensamiento, de emociones y de conducta, al final lo que perseguimos es un cambio en la conducta, si es el objetivo que pretendíamos con la intervención, ¿no? Claro, es que perdona, no he podido desarrollar ese aspecto porque iba muy corto de tiempo, pero lo que estás diciendo ahora es clave. Fíjate que en la teoría de Ryan y de Deci, llamada teoría de la autodeterminación, te viene a decir que las personas necesitamos sentirnos dueños de nuestros actos. Esa es autodeterminación. Por eso es tan importante la forma de comunicarnos con las personas para que cambien su forma de actuar. Tiene que ser su decisión. O sea, no sirve de mucho que el profesional, por muy autorizado que esté por su currículum, le diga que haga algo que esa persona no es su decisión. Por eso el estilo comunicacional es un estilo no directivo, es socrático. Sócrates decía, yo no le puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo enseñar a pensar. Pues esa es la metodología dialogal que hay que utilizar para que las personas lleguen ellas a la conclusión de que han de seguir una forma de actuar o han de dejar de hacer ciertas pautas que venían haciendo, porque hay un principio, y todos los seres humanos lo tenemos, el principio de la negación y otro es el principio de la coherencia. El principio de la negación es que nuestra mente está diseñada para protegernos a nosotros. Nos cuesta asumir que lo que hemos venido haciendo estaba mal. Eso duele, lo vamos a negar. Y en todo caso, si en algún momento determinado llegamos a esa conclusión, será nuestra conclusión. Si nos lo dicen desde fuera, nos va a molestar y va a generar reactividad. Me lo dicen, reacciono en contra. Esa es la base de toda la comunicación del profesional de la salud con las personas asistidas. Es decir, que sean ellos los que sean los dueños de la decisión. El profesional de la salud es un coach, un facilitador, un ayudador que está ahí con la persona para que ella llegue a la toma de decisiones que realmente son las buenas para su vida. Es quizás lo más complejo, quizás lo más complejo. La pregunta de muchos pacientes es ¿por qué me ha pasado esto a mí? Pues, por ejemplo, es una pregunta que se repite. Claro, la respuesta es ¿por qué? Bueno, hay también respuestas que hay que tener preparadas, pero una pregunta, un redireccionamiento de la pregunta sería ¿y a partir de ahora qué? O sea, las cosas están como están, estamos en el aquí y el ahora y hay que planificarse. ¿Y ahora qué? ¿Estás dispuesto a escribir el próximo capítulo de tu vida? Hay técnicas, hay muchas técnicas para hacer este tipo de diálogos, de cambio de percepción de la realidad. Es muy interesante. Mucho. Y muy satisfactorio. Sí, también, efectivamente. Hay una pregunta más de Lucrecia dirigida a ti, José Luis, que, bueno, pues pregunta por fuentes para podernos formar en humanización. Pues, a ver, en YouTube hay muchísimas conferencias, muchísimas charlas. Claro, el problema es que tú en YouTube tienes que saber lo que vas buscando. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de emociones, pues yo ya os invito, os metéis en YouTube y ponéis emociones, las emociones, intervención, educación psicoemocional y aparecen muchísimas conferencias. Yo no voy a deciros que las he visto todas, pero casi todas. Pensamientos intrusivos, toda la parte de los pensamientos irracionales. Ponemos en YouTube pensamientos irracionales y tenemos también ahí un abanico de posibilidades infinito. Lo importante, yo creo que en todo caso sería mi aportación hoy, es daros las pistas para seguir indagando en este ámbito. Saber que los pensamientos son mortificadores, que son, como hemos comentado,
pueden ser irracionales, pueden ser disruptivos, y luego el mundo de las emociones. El mundo de las emociones hay que conocerlo, no tenemos educación psicoemocional ni nosotros mismos. Es decir, y hay una serie de procedimientos que son absolutamente básicos. En cuanto a los libros, por ejemplo, yo hace años conseguí los libros que se utilizan en enfermería. Fijaros, medicina tiene 3 asignaturas vinculadas con las ciencias psicosociales, 3. Y enfermería 2. Enfermería tiene ciencias psicosociales 1, ciencias psicosociales 2. Yo me he comprado los libros de enfermería para ver qué tipo de formación les dan. Y claro, la formación que se les da es muy de universidad. Se nota la mano del psicólogo no vinculado con la sanidad. Muchos aspectos básicos que uno puede encontrarse estudiando psicología en la universidad. Pero realmente para nuestro ámbito asistencial, vinculado con pacientes con enfermedades crónicas, además cada una de ellas diferente. El paciente con psoriasis tiene un perfil psicoemocional muy distinto al de la artritis reumatoide o el de la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. O sea, vamos a ir hacia en este sentido, una formación muy específica de esos aspectos que estamos comentando psicoemocionales vinculados con cada una de las enfermedades. No es lo mismo una persona que tiene un cáncer, aunque sea con buen pronóstico, de una persona que tiene un cáncer con mal pronóstico. Y esa persona va a seguir viviendo lo que le quede el resto de su vida con nuestra compañía. Va a venir a recoger la medicación, los medicamentos orales a pacientes externos, y se va a generar una comunicación con un farmacéutico que va a escuchar preguntas, que va a notar ansiedades, que va a notar temores, y hay que estar ahí para facilitar y mejorar la calidad de vida, la percepción de esas personas en situaciones que son realmente muy importantes, muy importantes. Pues sí. Bueno, ya nos hemos pasado con creces del tiempo que teníamos estimado, pero ha sido tan interesante que, bueno, siempre se queda corto. A mí, bueno, reitero el agradecimiento por las excelentes ponencias, tanto de Begoña como de José Luis. Muchísimas gracias por habernos trasladado vuestro conocimiento en todos estos aspectos. Y bueno, por último, me gustaría también agradecer a Fundet Salud la organización del evento y al Miral, a Manolo Ponce, el haberlo hecho posible. Muchísimas gracias a todos y a los participantes por prestarnos vuestro tiempo también para escucharnos bueno, pues en este proyecto que ya se ha iniciado, pero que tenemos que desarrollar y poner en marcha entre todos. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día. Igualmente, gracias a todos. Gracias a todos. No. Pues Manolo, no sé si tú querías decir alguna cosa finalmente. No, yo solo agradecerte a ti, a la Subdirección de Farmacia, Fundet Salud, el habernos permitido colaborar en este evento, y por supuesto a los ponentes, las interesantísimas ponencias que han tenido, y a todos los asistentes. Que les sea provechosa esta formación, y que seguiremos el año que viene, Dios mediante, con lo que os sea útil. Un abrazo a todos y gracias. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias a todos. José Luis, Begoña. Gracias. Y Alejandra. Reitero el agradecimiento a los ponentes y a los participantes. Un abrazo y que paséis buen día. Gracias. Igualmente, gracias.